Y estamos en uno de los especiales de La Hora Positiva, que son momentos que nosotros creamos acá en la radio para aprender. Como tengo ganas de aprender sobre temas nuevos, tengo ganas de aprender con gente que me trae respuestas, decidí convocarlos acá y tener una conversación tranquila sobre alguno de los temas que me gustaría saber. Y uno de los problemas, que lo puedo conversar con vos, el licenciado Raúl Pérez, una autoridad a nivel mundial en el campo de la terapia floral, es el estrés. Yo estuve muy estresado los últimos tiempos y no sé de dónde surge el estrés, por qué y qué puedo hacer al respecto. Bueno, el estrés es un tema muy amplio y a mí me causa gracia cuando se dice que es un tema de la sociedad moderna. Y yo digo, ¿acaso el hombre primitivo no tenía estrés? En las circunstancias en que vivía, en ese medio adverso, por ahí teniendo que cazar animales salvajes para sobrevivir. El estrés es un problema que atraviesa a toda la cultura del hombre, pero es verdad que las investigaciones del estrés obviamente no empezaron en la Edad de Piedra. No se investigaba tampoco. Exactamente. Pero la palabra estrés, o sea, es que la palabra estrés no tiene una traducción literal. En inglés es stress. Y nosotros la castellanizamos y decimos estrés. El creador de este término es un fisiólogo llamado Hans Selye, que hizo una tesis sobre lo que él luego llamó correctamente la denominación del estrés, es síndrome general de adaptación. Cuando le preguntaron un día a Selye, ¿cómo definiría usted estrés? Porque no tiene ninguna traducción literal, ni siquiera en inglés, él dijo, yo lo traduciría como sufrimiento. En realidad, el estrés es un conjunto de signos y síntomas. Muchos creen que el estrés en sí es una enfermedad. No, no es una enfermedad, pero puede precipitar y provocar un sinnúmero de enfermedades como consecuencia de la no adaptación a esas circunstancias estresantes. No podemos desligar el estrés, además del aspecto físico y emocional, de las circunstancias del medio ambiente. Y esas circunstancias del medio ambiente son cambiantes. Entonces, estrés, las preocupaciones cotidianas que debemos afrontar todos los días. Pero también es estresante el tener que levantarse a las 3 de la mañana para ir a trabajar, el viajar en medios de transporte y a veces inseguros, el tener que soportar a veces largas esperas para acceder a ese medio de transporte. O sea, no empieza el estrés a veces cuando uno llega a la oficina o al trabajo, sino que está presente en todas las situaciones. Hoy, modernamente, podemos hasta dividir distintos tipos de estrés. Uno de las divisiones del estrés muy moderna es lo que llamamos burnout, que es el síndrome del quemado, se lo ha llamado. Es la definición que se utiliza para hablar del estrés laboral. Las características del estrés laboral son más o menos las mismas que los síntomas que del estrés en general, pero se agrega otra situación, que la persona que padece de burnout, además de todas esas molestias, a veces siente un conflicto con el trabajo o profesión que hasta puede impulsar a dejarlo. ¿Dónde se dan los índices más altos de burnout? Mirá que 3 áreas. En el área de la salud, en el área de la educación y en el área de las empresas. Y además en este caso de los síntomas del estrés está el agotamiento también. Bueno, involucra a todos. El agotamiento, la ansiedad, los miedos, la depresión. Vos imaginate en una empresa. Una cosa es el cadete de la empresa, que por ahí tiene las tareas más pesadas, pero el gerente de la empresa, por ahí hoy le comunica al directorio que tiene que despedir a 1000 empleados. Y el que tiene que dar la cara es él. Y el burnout, hay un problema, si bien se lo reconoce, no está del todo aceptado a nivel, por ejemplo, de los servicios de salud.
porque provoca en las empresas, el estrés laboral provoca intensos promedios de ausentismo. Y las personas después se llevan esos problemas relacionados directamente con la esfera de lo laboral a su casa, y eso les genera a su vez conflictos de pareja. Entonces, uno puede pensar, bueno, que el estrés laboral lo padece solamente el empleado. No, se padece a nivel de toda la escala. Porque si ese gerente que gana mucho dinero, bruscamente mañana la empresa lo despide, ¿dónde consigue otro trabajo similar que mantenga ese nivel de vida que llevaba? O sea que también tiene que adaptarse al cambio en el nivel de vida, y esto también le causa nuevo estrés. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es como que llega un momento que uno no sabe qué empezó primero, si el huevo o la gallina, pero en realidad es alto el índice y decíamos, hay 3 áreas, ¿no? El área de la salud, fíjate vos, no te digo que atienden un consultorio como es mi caso, pero los médicos de terapia intensiva, los médicos que están en las emergencias, en el shock room, están permanentemente enfrentándose a situaciones de vida o muerte, donde hay que actuar en segundos y hay que tomar decisiones que están afectando la vida de otro. Digamos, están al pie del cañón. Claro, claro. Los enfermeros, los que están en todas esas áreas, ¿no? Pero además, vayamos al otro extremo, el director del hospital, que por ahí no trata directamente con ningún paciente, pero que tiene que administrar un presupuesto que a veces no le alcanza, que no tiene camas, desde ese otro lugar tiene otro tipo de presiones. Yo he tenido que atender profesionales médicos que tienen también situaciones de estrés laboral motivado por bullying, por agresiones que se viven de colegas con envidia, con autoridades que no se hacen responsables, porque si yo tengo un jefe arriba mío y yo soy agredido por alguien, un colega, un par o un gremialista, como pasa a veces dentro de los hospitales públicos, este jefe tendría que poder defenderme, y a veces no ocurre eso. O administrar las energías de la que hay en conflicto. Exactamente, claro. Y entonces después aparecen las licencias por enfermedad, porque la persona no puede, colapsa y no puede hacer frente a las situaciones. ¿Está en estos campos que vos decís, está tenido en cuenta como un preventivo el trabajo sobre el estrés que van sintiendo día a día las personas que trabajan en estas áreas, ya sea en educación, en salud? Mirá, en realidad si vos no te ocupás de gerenciar tu propio estrés, no hay en las empresas, en las instituciones, no hay medidas preventivas para el estrés. Y como no está tipificado en los manuales, es como que decir que si yo me enfermé bajo ciertas condiciones, a lo mejor me tratan sí por mi enfermedad cardíaca, pero no por el estrés laboral, claro, que a veces tiene total relación con ese entorno laboral. Y yo creo que el primer paso para cualquier problema es descubrirlo. ¿Cómo hago para descubrir el estrés dentro de mi propia vida? ¿Cómo hago para darme cuenta que estoy estresado y no sufriendo una situación que por ahí es normal o un grado de nivel de estrés aceptable? Bueno, se dice que en el estrés hay dos gamas. Una es el eustrés, que sería el estrés bueno. En la vida se necesita un mínimo de tensión para estar, viste cuando hablamos, por ejemplo, de la relajación muscular, ¿no? El músculo puede estar relajado, pero nunca está totalmente relajado. Mantiene lo que se llama el tono muscular. Y el tono muscular es un estado de semicontracción permanente, en el cual está listo. El ejemplo mejor es el gato. Vos fíjate que el gato es un maestro para relajarse, pero está totalmente relajado, pero en un segundo él inmediatamente puede reaccionar si ocurre algún estímulo a su alrededor, por ejemplo, que pase una rata y él puede estar durmiendo y se despierta y inmediatamente reacciona. El tono muscular entonces es lo que nos mantiene así en actividad y lo que nos permite tener una respuesta rápida. Ahora bien, un mínimo, decíamos, de tensión es necesario en la vida cotidiana. Lo mismo a nivel de los deportes. Hay un estrés precompetitivo que es saludable. Ahora, si yo tengo un alto estrés por mi nivel de exigencia, sobre todo en un deporte individual como el tenis, como el judo, como la natación,
ese nivel de estrés me puede hacer fracasar en la obtención de mi marca. Pero un mínimo de estrés, o sea, no tiene sentido que esté totalmente relajado el deportista, porque entonces no tendría a lo mejor capacidad de reacción. Sí, o por ahí ni se presenta en la competencia, está tan relajado que ni entra. Exacto. Entonces, ese es un estrés bueno, el eustrés. Cuando se transforma en problema, decimos que es distrés. Y el distrés, ahí los síntomas uno los va a percibir gradualmente o intensamente. Palpitaciones, aceleración del ritmo de acción o aceleración de los pensamientos, taquicardia, transpiración, fenómenos de ansiedad, que es anticiparme a problemas que después generalmente no ocurren, y tensión muscular que se puede localizar en los hombros, pero que también uno que a veces cree que solamente los músculos grandes se contraen, y nosotros podemos contraer aspectos musculares involuntarios, lo que está inervado por el sistema vegetativo. Podemos tener espasmos de estómago, espasmos de vesícula, los famosos cólicos. O sea, hay un sinnúmero se produce una serie de grandes cambios bioquímicos cuando tenemos estrés. Justamente nos enteramos que padecemos de estrés porque los estímulos que provienen del medio ambiente, nuestra mente los procesa. Si los puede procesar bien, no habría estrés. Si no da abasto, si no nos podemos adaptar del todo, adaptar en un buen sentido, adaptar acá no es someterse, si no nos podemos adaptar, ahí empiezan a surgir las manifestaciones del estrés que precisamente vienen para avisarnos que un cambio tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo me entero yo de eso? Porque está bien, mi cerebro procesa y el cerebro de cada uno procesa diferente los estímulos, pero para que yo los pueda sentir en el cuerpo, se producen una serie de cambios químicos, hormonales, neurotransmisores, que me genera desde la transpiración, desde la taquicardia, de que se me pone la piel de gallina, y eso es totalmente hormonal y se desencadena porque hay un puente, porque cómo hacen las emociones para luego expresarse en el cuerpo. Hay muchos puentes para esto, uno de ellos es el hipotálamo. El hipotálamo es el que manda la señal y, por ejemplo, me pego un susto y siento una sensación en la boca del estómago en forma prácticamente inmediata. Ahí se volcaron una serie de neurotransmisores, si no yo no podría darme cuenta. Lo mismo también cuando estoy feliz pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos un montón de sustancias que nos pueden dar alegría o tristeza. Pero esas sustancias no es que un buen día el cerebro dice, bueno, hoy voy a alargar más dopamina para que la persona esté más ansiosa y voy a disminuir la serotonina para que hoy esté depresivo. Esto ocurre porque hay una lógica dentro del organismo. Si el organismo se descompensara arbitrariamente, la sanación sería imposible, o como digo yo, sería cuestión de suerte. No, nosotros procesamos nuestros estímulos con un filtro que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras experiencias previas. Por ejemplo, hay gente que se estresa por cualquier cosa y hay otra gente que tiene una mayor resistencia al estrés. Claro. Y después el estrés tiene variantes socioculturales. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a trabajar con las esencias florales, que son una ayuda extraordinaria para el estrés. Pero fíjate, el estrés tiene tantas variantes y los sistemas florales que evolucionaron después del Dr. Bach también. Y vos tenés en las esencias florales de California, o todo lo que es nueva generación, el sistema DEVA también, una esencia floral como el maíz, el corn. ¿Qué trabaja esta esencia? El estrés urbano, el estrés de las grandes ciudades. Mira, yo he nacido en el campo y la gente tiene el mito de que en el campo no hay estrés. En todo caso, en el campo vos tenés una serie de condiciones ventajosas para procesar el estrés, más aire puro, más espacios verdes, pero lo que genera el estrés no es el paisaje, es las condiciones medioambientales. Ahora, los conflictos humanos son los mismos en el campo o en la ciudad. O sea que no me voy al campo para sacarme el estrés. No, de ninguna manera. Si yo no puedo gerenciar estos procesos que se desencadenaron en mí, el campo va a ser poca ayuda para eso. ¿Me los voy a llevar al campo conmigo? Absolutamente. Yo en el pueblo que he nacido, por ejemplo, hay un alto índice de alcoholismo y drogadicción.
incluso del alcoholismo, está comprobado por la venta de alcohol, lo dicen los vendedores de bebidas, ¿no? Que es uno de los pueblos donde más se consume. La soledad, pues el campo, la paz, pero la soledad también trae otras consecuencias. Claro. ¿No? Ahora bien, es verdad, el estrés cambia de cara según el escenario. Y el estrés urbano de ciudades grandes, ciudades como Buenos Aires, como Nueva York, como el Distrito Federal de México, como San Pablo, donde uno se siente como apretado, donde hay muchos estímulos, el ruido, el smog y todo eso, genera una sensación de me quiero rajar, me quiero ir. Y por ejemplo esa persona se quisiera ir al campo. Seguramente al principio va a encontrar un ambiente mucho más acogedor, pero el tema es después cómo proceso yo mis situaciones personales. Porque si yo no hago nada con mi vida, el medio ambiente va a colaborar nada más, es un capítulo más de los tantos que puede tener el estrés. Y bueno, otra flor que ayuda también cuando hay mucha estimulación es el dil, que es el eneldo. Sobre todo cuando estamos saturados, es como una abrumación, como el estado Elm que conocemos de las flores de Bach, pero está muy ligado a la saturación sensorial, ¿no? Las ciudades también se habla de contaminación visual y auditiva. Sí, sí. Así que esas son dos flores interesantes para el que no se siente cómodo en los espacios de las grandes ciudades. Lo que pasa es que a veces cuando esto ocurre, quizá también sea una señal de que debo vivir en otro lado. Claro. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Y no tiene sentido estar peleándome con el entorno si yo no estoy dispuesto a cambiarlo. Bueno, como decía Einstein, o también decían los chinos, si siempre haces lo mismo, vas a tener siempre el mismo resultado. Claro. A veces, claro, el estrés nos quita capacidad de respuesta, obviamente. Entonces, lo que hay que hacer con el estrés es gerenciarlo. Primero, reconocer que existe. Pero en sí mismo no es una enfermedad. Se pueden precipitar enfermedades en función del estrés. No importa ahora si el estrés es el laboral o burnout o el estrés de la vida cotidiana. Entonces, vos nos llevas a un capítulo muy interesante en el trabajo con el estrés, que es, desde reconocerlo, pasar a gerenciarlo. Exactamente. Para eso hay remedios naturales, que ahora vamos a mencionar, y también hay estrategias fuera de lo que son los remedios, como la relajación, como aprender a conocerse, la meditación, que hoy hay técnicas modernas, por ejemplo el mindfulness, que es una técnica que está muy difundida, y que, digamos, es una forma de meditación más simple que si uno se tiene que poner a estudiar meditación a través de alguna línea oriental, con alguna filosofía involucrada, ¿no? Entonces, hoy hay respuestas. También hay música adecuada que se ha preparado para, si uno dice a mí me cuesta entrar en un estado de meditación y de relajación, bueno, hay música adecuada que estimula los hemisferios cerebrales y nos lleva a esos estados de calma y de quietud. O sea, herramientas hay, hoy por hoy, ¿no? Y claro, a veces el que está acelerado, el que va a 1000 por hora, no tiene tiempo ni de sentarse a meditar, aunque sea media hora, pero es que si no lo hace, a lo mejor un día va a terminar en la cama de una clínica. Meditando durante meses. Sí, claro. Probablemente. Mira, y si no se enferma la persona estresada, porque supongamos que tiene un organismo muy resistente, a veces es tan importante la necesidad de parar o de por lo menos no de parar y no hacer nada, sino de modificar el ritmo de acción, que si tenés la suerte de no enfermarte y tenés que parar igual, tu inconsciente te puede provocar un accidente para que pares. Claro, te claro. quebras una pierna y tenés que parar sí o sí. Listo, mes y medio, entonces sí. Por lo menos, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, no es necesario llegar a ese extremo para tener que aprender. Pero ¿qué haría una persona hiperactiva? Quisiera recuperarse lo antes posible, no soporta estar en cama, me saco el yeso antes de tiempo. Claro. Esto después me puede volver a complicar. Los accidentes que mucha gente sufre, los debemos considerar en su lectura lo mismo que cualquier enfermedad psicosomática. Los accidentes no son accidentales. Hay que ver quién es la persona, qué situación de la vida estaba afrontando y
analizar qué parte del cuerpo se lastima para poder entender el simbolismo completo de la cosa. Pero cuando uno lo conoce, esto no reviste ninguna dificultad. Pero después yo tengo que tomar conciencia del para qué, no tanto el por qué, sino el para qué. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? De todas estas situaciones tenemos que salir con un aprendizaje, porque si no, la historia se repite. Hay una frase media graciosa que dice: la vida es tan generosa que si la lección no la aprendiste, te la repite. Y los seres humanos somos máquinas de repetir. Pero también podemos repetir experiencias gratificantes. No es necesario que repitamos siempre lo negativo y lo traumático. Claro, claro. O sea, la tendencia a repetir es tanto de lo negativo como de lo positivo. El tema es empezar a generar situaciones a nuestro favor y repetir esas situaciones que sean gratificantes. Y entonces, además de las técnicas que mencionaste, ¿vos tenés alguna estrategia que utilizás o que recomendás a los pacientes para hacer una disminución rápida del estrés en una situación que puede a veces llevarnos a un pico o que nos tiene a maltraer? Bueno, mira, esto es interesante porque a veces uno escucha, ¿no?, en programas de televisión, cuando se hablan de determinadas enfermedades, y bajo el tema estrés se abre un paraguas tan grande. O sea, decir estrés es lo mismo que decir que no decir nada. Porque a mí lo que me interesa, por lo menos desde el abordaje que hago yo, es que hay que individualizar las características del estrés de esa persona. No nos estresan a todos las mismas cosas. Entonces, el tratamiento va a estar adaptado a la característica del estrés que tenga esa persona. No hay un solo indicador de estrés. Por ejemplo, es obvio que las personas apuradas y aceleradas, que ese es un rasgo que es bueno que la gente sepa, es un rasgo estructural de esas personas. Por eso decirles relájate, cálmate, no tiene sentido, porque están hechos de ese ritmo vertiginoso. Como también están hechos del ritmo totalmente lento otro tipo de personas que parece que le pide permiso un pie para mover el otro. Ese también es otro rasgo estructural. Esto lo estudió muy bien el doctor Bach cuando preparó los remedios llamados los 12 curadores, que son rasgos estructurales de personalidad que vienen de fábrica con nosotros. Y nosotros procesamos estas experiencias de la vida en función de ese rasgo estructural que tenemos. O sea, la persona clematis, que es esta persona lenta, dispersa, imaginativa, la vida para él transcurre todo en cámara lenta. Pero para el impatience, que es acelerado, que corre, y que a pesar de que corre llega tarde, la vida es totalmente otra cosa, es algo totalmente vertiginoso. Entonces, para cada persona, decirle al impatient que se calme y se relaje es un sinsentido, a menos que le demos la esencia. ¿Qué va a pasar con la esencia? No es que lo tiene que frenar y dejarlo sentado en una silla, le tiene que hacer encontrar su punto óptimo de velocidad, porque la naturaleza de un impatient va a ser siempre dinámica, pero como digo yo, no va a estar pasado de vuelta, no va a ir a 200 por hora, pero va a ir a 120. Nunca va a ir a 30 kilómetros por hora porque no es la naturaleza del impatience. Entonces, el remedio floral es regulador. A mí me gusta esto que estás diciendo y también me lleva a reducir mi propio estrés solamente escucharlo, porque de alguna forma vos estás apuntando a entender la naturaleza de cada uno, y cuando uno trabaja dentro de su marco, de la propia forma de ser, entonces se reduce muchísimo el estrés, porque uno actúa adecuadamente frente a las distintas situaciones. Claro, vos fíjate, la persona impatient cuando toma ese remedio, o el Nandelium, que es otro remedio extraordinariamente relajante y ideal para el que sea adicto al trabajo, además, ese me lo anoto entonces. Rinde mejor, hace más con menos. Claro. ¿Cuál es la gracia de hacer mucho gastando combustible, tensionándose y pagándolo con el precio de la salud? Rinde más con menos. Lo que pasa es que si vos de golpe le cambias eso, la persona se siente perdida. Por eso tiene que haber un acompañamiento a través de este proceso. Y estamos hablando en este caso solamente del apuro, pero la persona puede tener los pensamientos rápidos también, no solo el ritmo físico. Entonces también hay que calmar esa mente hiperactiva. ¿Y ahí para dónde iríamos? Y ahí iríamos, por ejemplo, con el White Chestnut de Bach, con la lavanda, que es un calmante maravilloso y de amplio espectro. La lavanda, por ejemplo, no el aceite esencial, me refiero a la esencia floral, el aceite esencial también, pero la esencia floral, que es lo que ingerimos, o el aceite esencial de lavanda no lo ingerimos,
calma toda la mente hiperactiva, pero además calma tensiones, cefaleas, un remedio importantísimo para los dolores de cabeza. En general, porque hay algunos dolores de cabeza que son muy específicos. Por ejemplo, hay gente que te dice, yo tengo todo tensionado el cuero cabelludo y la cabeza, tensa la cabeza, como que me aprieta la piel y el pelo parece que me apretara. Ese tipo de tensión es muy específico de la esencia floral del pomelo, que lo contamos en el sistema sirio y lo contamos en California, grapefruit. Sí. Interesantísima, pero es el dolor de cabeza o la tensión en la caja craneana. Si el dolor de cabeza no tiene esta característica, la lavanda sigue siendo de más amplio espectro para trabajar el dolor de cabeza. Qué bueno. Y entonces vos propones un abordaje que tenga algunas técnicas que la persona haga por sí mismo para... Claro, que se le pueden enseñar a la persona. Después hay otro punto. La persona a veces te lo hace en el consultorio y después en su casa no las aplica. Pero bueno, eso ya es parte de la responsabilidad de cada uno. Claro, pero vos buscas algunas técnicas que sean personalizadas, sí, o adecuadas para él, ¿no? Lógicamente, a un individuo sumamente hiperactivo y muy pendiente de lo sensorial. No le vas a proponer que mañana haga una meditación de 2 horas, porque no tiene sentido. Sí, por ahí esa persona puede hacer actividad física o alguna actividad claro, que también la le actividad ayuda física también ayuda a descargar tensiones, claro. El tema es lograr un equilibrio. Sí. Ver un poco también la alimentación, porque cuánta cafeína consume. Una vez me acuerdo, yo estaba en mi pueblo, yo voy a atender a mi pueblo una vez por mes, ¿no? Entonces me estaba regresando, estaba por tomar el ómnibus de regreso, y el chico que me vende el boleto me dice, uy, yo te tengo que ir a ver. Me dice, ¿no? Digo, ¿qué te pasa? Y tengo un poco de gastritis. Y yo no puedo, la tentación de quise averiguar algo, ¿no? Y le pregunté, decime una cosa, ¿vos tomás mucho café? Y sí, me dice, tomo bastante café. ¿Y cuánto es mucho café? Y 2 litros por día. Le digo, mira, si vos dejás de tomar los 2 litros por día, no necesitas venir a visitarme. Digo, o sea que le ahorraste una consulta. En ese caso, o sea, es muy importante todo, sí. No solo lo anímico, los hábitos. En estos pueblos del interior, por ejemplo, la gente acude con otro tipo de demandas. No es que no tengan estrés, pero por ahí no son conscientes de lo que es el estrés. Entonces, por ahí le dicen, bueno, yo tengo ácido úrico, ¿no? Entonces vos averiguás cómo comen, y comen barbaridades, achuras, permanentemente, grasas, y quieren un remedio natural, pero para seguir con ese tipo de vida antinatural. Y uno tiene que lograr el cambio de conciencia en todos los niveles. Esto me encanta porque lleva también a no tomar a los florales como si fuera una magia que va a solucionar lo que vos no vas a resolver. Y yo sigo haciendo lo mismo que siempre, ¿no? A todo esto, el floral a veces alcanza y sobra, sí, para modificar una cuestión física, pero a veces debe ser parte de un tratamiento más integral. O sea, cuando alcanza, perfecto, lo hacemos con las flores, pero a veces hay que apelar a tinturas madres vegetales, por ejemplo. Vos podés trabajar el hígado con tinturas como el boldo, como la alcachofa, el cardo mariano, el mismo diente de león en tintura madre, pero a nivel sutil al hígado lo podés ayudar con esencias que tienen que ver con la agresividad, con la bronca mal canalizada. O sea, uno puede trabajar en todos los niveles, en el nivel más denso y en el nivel más sutil. Está buenísima esto porque nos lleva, y ya cerrando un poquito el día de hoy que estamos hablando sobre el estrés, nos lleva a entender que no somos solamente este cuerpo físico, sino tenemos que hacer un abordaje que entienda que tenemos muchas otras dimensiones. Absolutamente. Ese sería lo que se llama el enfoque holístico. Lo holístico no es solamente la relación mente-cuerpo. Mente, cuerpo, ambiente, espiritualidad, incluso, ¿no? La mucha o poca espiritualidad que tenga el individuo. Raúl, muchas gracias por compartir con nosotros estos conceptos del estrés, pero vamos a tener que hablar con vos de muchos otros temas que me preocupan. Cómo no, en cualquier momento.